mucho afecto a Beatriz Pajés. Buenas noches, Beatriz. Hola, ¿qué tal, Eduardo? Buenas noches. Buenas noches, Carlos, también. Buenas noches. Carlos Ramos Padilla, buenas noches. ¿Qué tal, maestro Saud? Mi gratitud nuevamente, un enorme universitario como lo que eres, un gran abogado académico. Y bueno, qué decir de esta mujer de enorme gallardía, nacionalista, respetable y respetada, Beatriz Pajés, mi directora. Un abrazo a todos. Bueno, yo sí quiero hacer un especial énfasis en algo. Yo a Beatriz tuve el honor de conocerla desde en los años 90 y Beatriz es una mujer que comenzaba en ese tiempo a dirigir la revista Siempre, una revista de un amplio prestigio y parte de la historia de este país. Y en ese momento, y cuando yo la conocí, a mí me sorprendía y me gratamente saber que una mujer tan talentosa y tan joven en ese momento, sigue siendo joven aún, pero hacerse cargo de una revista tan prestigiada, a algunos nos sonaba un poco difícil que pudiera con ese gran paquete, y sobre todo porque es una revista que su padre dirigió con mucho acierto. Y pasaron los años y gratamente podemos decir que Beatriz Pajés logró llenar esos zapatos con creces y brillar con luz propia, porque vemos por ahí muchas personas que de alguna manera son parte de un equipo, pero también de algún modo vemos que en ocasiones pues viven o subsisten a la sombra de quienes lo crearon. Y en el caso de Beatriz y la revista Siempre nunca fue así. Eso es algo que quiero reconocer y no quise dejar pasar de largo. Muchas gracias, Eduardo. Al contrario. Y por el otro lado, Carlos Ramos Padilla, que tiene muchos años en los medios, que es un hombre combativo, crítico, analítico, y que desde luego también ha hecho historia en el periodismo radiofónico y en el periodismo en general en nuestro país. Eso es lo que engalana hoy a este programa. Pero entremos de lleno todos los temas que se han desarrollado y que se han venido desarrollando en este momento. Para esto, bueno, las damas tienen la palabra. ¿Cuál es tu análisis, Beatriz Pajés, sobre lo que ha sucedido en este momento y en esta semana, que han sucedido cosas verdaderamente vertiginosas? Gracias, Eduardo. Mira, son tantas, estamos como país dentro de una terrible vorágine informativa, sobre todo porque pues tenemos un presidente que habitualmente lo que hace cada mañana es llenarnos de información, de gobernar desde un espacio que se ha denominado popularmente como la mañanera, y desde donde emite todo tipo de ocurrencias. Bueno, yo te diría que han sido fundamentalmente dentro de toda esta enorme cantidad de dichos y de información, pues yo creo que son fundamentalmente lo que ha llenado la mayor parte de los espacios noticiosos, y es sin duda el caso de Emilio Lozoya, que como sabemos fue extraditado hace varias semanas desde España para venir a enfrentar aquí un juicio acusado de una serie de desvíos y de irregularidades cuando era director de Petróleos Mexicanos. Bueno, yo diría en síntesis que el caso Lozoya lo ha querido presentar el presidente de la República como un emblema de la lucha contra la corrupción en su régimen. Yo diría más bien que se trata de la farsa mejor montada para distraer la atención de los mexicanos y obtener beneficios de tipo político electoral. Pero por el otro lado es también el espectáculo más denigrante que hemos visto los mexicanos a lo largo de la historia, donde se ha fabricado para denigrar, para aplastar, para violentar el Estado de Derecho. Nunca antes habíamos visto un espectáculo de esta naturaleza, donde la justicia, donde la ley está totalmente torcida desde el poder, donde está violentada desde el poder, para que un jefe de Estado capitalice a su favor
un tema que sin duda debería de estar en este momento tratado de otra forma, ceñido totalmente al Estado de Derecho para dar el ejemplo que se quiere dar, y es acabar con la corrupción en el país. Es lo que yo podría decir en este caso. Carlos Ramos Padilla, ¿cuál es el enfoque que podemos darle a lo que está pasando? Es muy preocupante. Yo tuve el enorme privilegio hace exactamente 7 días de participar contigo en el análisis, en tu programa, y déjame anotar 8 historias, 8 eventos distintos, mediáticos, de gobierno, que se han presentado en estos últimos 7 días y que han alertado a la población y a la ciudadanía en materia de corrupción, en materia de espectáculo político y en materia de muerte. Los enumero. El asunto del puerto de Veracruz, en donde un día en la mañana, sin más ni más, habiendo reconocido el propio presidente de la República que se despierta todas las mañanas sin preparación alguna a hablarle a la nación, bueno, él reconoció que le acababan de informar de una concesión de 100 años de una empresa privada para administrar el puerto de Veracruz y que revocaría esa concesión. Poco después se supo pues que no era iniciativa privada, era una paraestatal, y que esa paraestatal tuvo su origen ante la firma de un notario que casualmente es el hermano de Olga Sánchez Cordero. Asunto que detonó el presidente, asunto que no ha dado la cara para responder, aclarar o explicar qué ocurrió. Punto número 2. El ataque, así lo voy a subrayar, así lo sostengo, el ataque contra la revista Nexos. Una inhabilitación por 2 años por una supuesta página de publicidad de 72,000 pesos contratada con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Una revista que no ha provocado ninguna violación a los articulados constitucionales, que no ha procurado poner en riesgo la seguridad nacional, que no ha atentado ni difamado, sino por el contrario, desde mi punto de vista, una revista que ha sido muy controvertida, muy polémica por los temas políticos, de arte y de cultura que ha tratado bajo la dirección de Héctor Aguilar Camín, que por cierto ha tenido en los últimos días una enorme participación en mesas de debate y de análisis en espacios de radio y televisión. Tercer punto, esta grabación de Lozoya, o que se desprende del caso Lozoya, como bien lo indicaba Beatriz Pajés, en donde se ve un video con pacas de dinero, en donde no se sabe qué está ocurriendo, no se sabe qué está pasando. Ahora hay quien argumenta que era el dinero de la nómina del Senado de la República, no está claro tampoco, no se ha explicado, pero basta decir que el señor Lozoya ha mencionado, no sé si decir denunciado, pero ha mencionado por lo menos a 17 personajes de primer nivel en el caso de Odebrecht, en el caso de los sobornos. De estos 17, 15 ya se deslindaron. 2 han guardado silencio, que es Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, y otros tantos ya han levantado denuncias formales ante daño moral. El cuarto tema, la grabación que ahora se detona del señor Pío López Obrador recibiendo dinero en efectivo para el partido Morena y las campañas del señor López Obrador. No hay que olvidar, porque a veces tenemos la memoria muy flaca como país, no hay que olvidar que en el 2007, este mismo acontecimiento de fajos de dineros entregados a Morena o al señor López Obrador ya se había registrado con una diputada veracruzana, Eva Cadena, en donde ella asume en la grabación recibir por lo menos $500,000 para el señor López Obrador. El quinto tema, la pandemia. Estamos a punto de llegar a 60,000 familias enlutadas. ¿Y cuál es el espectáculo? Que el señor López-Gatell se resiste a usar su cubrebocas cuando se transporta en vuelos comerciales. Punto número 6, la aparición de un nuevo grupo guerrillero en Chiapas, en Ocosingo, que le ha declarado la guerra a Andrés Manuel López Obrador y al gobierno de la Cuarta T a razón de retirar a la Guardia Nacional y al Ejército Mexicano de la selva lacandona. Esto se suma, también no hay que olvidarlo,
a por lo menos 3 mensajes del EZL advirtiendo que por lo menos en el sureste mexicano no pasa el Tren Maya. Punto número 7. Este mes otra vez registramos el mayor número de asesinatos por el crimen organizado en este país. Y el punto número 8, para cerrar, es la declaración, la carta, la misiva, el reclamo que lanza la señora Rosario Robles en relación al trato que se le da a ella en correspondencia a un delincuente confeso, como lo han llamado algunos personajes, del señor Lozoya. 8 asuntos que han hecho cimbrar a la nación y que ninguno tiene una respuesta clara y contundente desde el poder. Muy interesante. Antes de entrar al tema, si me permiten, vamos a ir un corte y regresamos. Hola, ¿qué tal? Regresamos aquí en su programa El Análisis, esta vez con la participación de Beatriz Pajés y Carlos Ramos Padilla. Carlos nos decía hace un momento una serie de datos y elementos que francamente imponen y nos llaman la atención de lo que está pasando, como dijo Beatriz Pajés en un principio, en una vorágine asombrosa. Cosas graves para el país, graves para México, graves para la comunicación. Entre ellos, pues desde luego, el caso de la revista Nexos, que también tengo entendido que en su momento ya lo sufrió la revista Siempre, pero no con el embate y la fuerza con lo que se está haciendo ahora desde el poder. Beatriz Pajés. Gracias, Eduardo. Fíjate que yo quisiera agregar a los 8 puntos que mencionó Carlos. Yo quisiera agregar uno más que creo que ha pasado desapercibido debido efectivamente a esta impresionante cantidad de información, pero sobre todo de escándalos mediáticos. Y me refiero a las modificaciones que se hizo a la Ley de Salud y a la ley también del servicio público para que la COFEPRIS, que es la encargada de vigilar y autorizar la calidad de medicamentos y de alimentos y de todos los servicios sanitarios, se hizo una modificación para que la COFEPRIS quedara bajo el control del funcionario más desacreditado de esta administración, precisamente por lo que mencionaba Carlos hace un momento, por los más de 60,000 muertos productos de la epidemia, y me refiero, por supuesto, al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. La COFEPRIS nació como un órgano desconcentrado y autónomo, con autonomía técnica y administrativa, para impedir, entre otras cosas, que ciertos funcionarios pretendan hacer negocio comprando medicamentos baratos y en mal estado.
López-Gatell se convierte ahora en el principal responsable de una de las transacciones comerciales más lucrativas de este sexenio, y me refiero a la compra de medicamentos en el extranjero. Como recordamos recientemente, el Congreso aprobó una reforma a la ley de adquisiciones precisamente para permitir la compra de fármacos en el exterior. Y bueno, el presidente anunció que su administración iba a destinar 6.800 millones de dólares para la compra de medicamentos en el exterior. Y esto lo va a hacer ni más ni menos que el funcionario favorito del presidente de la República, Hugo López-Gatell. Si esto lo sumamos a los videos que vimos ayer en la tarde, que subió a sus redes Carlos Loret de Mola, donde veíamos precisamente a un funcionario de Chiapas en el 2015, si mal no recuerdo, entregando sobres con dinero al hermano del hoy presidente, el hermano se llama Pío López Obrador, hermano del presidente López Obrador, y convertido en ese momento en el principal operador o conseguidor de recursos para su campaña. Bueno, pues resulta que este funcionario que le entrega dinero a Pío López Obrador, pues fue nombrado por el presidente el titular de la distribuidora que creó precisamente el gobierno hace pocas semanas. Entonces, estamos ante un negocio absolutamente redondo. Por un lado, pone a López-Gatell, su funcionario favorito, al frente de la compra de medicamentos en el exterior, y por el otro, pone a su operador, su conseguidor de recursos ilegales, al frente de esta distribuidora. La venta y compra de medicamentos, la industria farmacéutica, como sabemos, es uno de los negocios más redituables en cualquier gobierno y para cualquier empresa que se especialice en la materia. Así es que, pues vamos a tener en López-Gatell, espero equivocarme, al futuro Emilio Lozoya de este sexenio. No negociará con petróleo, lo hará con medicamentos. Yo retomo lo que me dices, lo que nos comentas, Beatriz Pajés, y me llama la atención algo, y con certeza dijiste, que es un tema de, finalmente, de poner a la gente más reconocida por parte del presidente y a quien más ha defendido. Pero que también cuando se hizo la primera declaración hablaron de que contra la corrupción, como es el sonsonete que trae de moda ahora, ya no es tengo otros datos, sino ahora es corrupción, y en ese sentido él manejó el tema de corrupción y también dijo, cuando trató de defender la postura de su hermano Pío en el video hoy en la mañanera, dijo que eran cosas diferentes, que era menos dinero. El tema no es que sea menos dinero o más dinero, el tema es el acto. Y puede ser, como nosotros vemos los abogados, un robo, no importa si son 10 pesos o $1 millón, es un robo y lo que se castiga es el acto, lo que se sanciona es el acto. Y el presidente dijo que lo más importante es que si jurídicamente no tiene trascendencia en los casos de Lozoya, ética y moralmente sí la tiene. Y con esto se va al demonio su postura de hablar de ética y de hablar de moral. Me queda muy claro que ese intento por defenderlo simplemente no tiene argumentos, se gastó mucho tiempo de la mañanera para tratar de justificarlo, pero lo más grave de esto es que después de todo lo que dijo, no se modifica esto y muchos de sus chairos, muchos de la gente que lo sigue a pie juntillas lo que él les dice y todavía lo peor, lo creen, pero es una realidad. Carlos Ramos Padilla. Mira, en tono de sarcasmo, conste que advierto que en tono de sarcasmo, no acabo de entender cómo un hombre tan letrado, con tantas tablas, tan preparado en la academia como Eduardo Sadot, no acaba de entender cuál es la diferencia entre soborno y aportación. Lo que se ha hecho con el PRIAN
todo es corrupción y sobornos. Lo que se ha hecho con Morena, con el señor Monreal, lo que se ha hecho con el señor Pío López Obrador, son aportaciones a la revolución, transformación, democracia. Entonces, bueno, mira, y esto va en serio, Lalo, porque yo recuerdo, y este es un asunto muy interesante que hay que tenerlo también en el archivo periodístico, cuando el señor López Obrador sufre un problema cardíaco y es internado en Médica Sur, él anticipa que va a acercar el Senado de la República a razón de evitar la aprobación de la reforma energética. Muy inteligente, porque en ningún articulado constitucional o legal de este país se sanciona los cercos. Puede ser plantón, puede ser marcha, puede ser bloqueo, puede ser secuestro de vías de comunicación federal, pero en ningún momento dice cercar. Entonces hay que ponernos muy avispados en los términos ahora lingüísticos y semánticos, porque una cosa, mi querido Lalo, es aportación a la democracia y otra cosa es soborno y corrupción en daño del país. Pero fíjate que yo no solamente he escuchado en estos momentos a Beatriz Pajés, sino he leído sus siempre muy, muy interesantes editoriales, y ha mencionado en varias ocasiones que el funcionario más desacreditado de la presente administración es Hugo López-Gatell, que sobre su conciencia, si es que la tiene, pues guarda por lo menos el obituario de 60,000 mexicanos, por lo menos. Y digo que sobre su conciencia por las determinaciones y ocurrencias que ha tenido, desde solapar al presidente, decir ojalá y que se contagie porque trae un escudo moral, o sacar las estampitas, o decir, como lo dijo ayer, cuando le mostraron una fotografía en donde no trae el cubrebocas, dijo, lo que yo haga o no haga es intrascendente, soy una persona. Digo, si así actuamos todos, pues somos millones de personas bajo esa irresponsabilidad. Pero el punto es que yo no estoy muy claro, y lo confieso, si Hugo López-Gatell sea el funcionario más desacreditado en este momento de la administración de la Cuarta T, y argumento. Jiménez Espriu, y no se le va a investigar la relación de su esposa con los casos Odebrecht. Pregunto, ¿Jiménez Espriu se fue galardonado o se fue desacreditado? Marcelo Ebrard, con las dos visitas a Washington, en una presumiendo un éxito migratorio, en donde logró que Trump impusiera a la Guardia Nacional como muro humano en el Suchiate. Pero vino a festejarlo a Tijuana con el señor presidente. Y la segunda gran aventura del señor Marcelo Ebrard, lejos de nombrar a Isabel Arvide y Alberto Barranco y a gente inexperta en los consulados, la segunda gran aventura en Washington, pues yo no entendí qué fue. Primero nos dijeron que era por el TECMEC, pero yo no vi ningún negociador en la cena de gala de Washington, ningún negociador del TECMEC, puros invitados a capricho de la Cuarta T. No hubo visita a los demócratas, ni de cortesía. Y el señor López Obrador, antes de salir por vía comercial de vuelo de bajo costo a Estados Unidos, con guayabera arrugada, cansado, en fin, pues habló de los migrantes mexicanos y las reservas que tenemos como país por el dinero que nos envían, léase remesas. No tuvo la delicadeza, repito, de llevar a ningún negociador del TECMEC, de llevar a ningún acuerdo con los demócratas, y ni siquiera de charlar, de dialogar con los migrantes mexicanos asentados allá en los Estados Unidos. Pregunto, ¿Marcelo Ebrard sigue acreditado? El señor Torruco, con sus promocionales de Visiten Guerrero, Little Jump, Saltillo, New Lion, Nuevo León. ¿Se acredita con esto el señor Torruco? Esa es la imagen de México, decir que Guerrero, el estado de Guerrero es warrior, porque esa es su traducción. Y bueno, le sumaría, pregunto, ¿está acreditado el director de Pemex? ¿Está acreditada la titular de Notimex? ¿Está acreditada la titular de Función Pública o la titular de Energía? Y vamos, para sellarle así, con broche de oro, podemos hablar que no está desacreditada la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Yo preguntaría, ¿de veras Hugo López-Gatell es el único abollado dentro del grupo cercano del señor López Obrador? No, y yo te agregaría a Carlos Ramos Padilla, una mujer que gozó de cierto prestigio y reconocimiento popular
como es Ana Gabriela Guevara, que después de todo lo que se ha exhibido, sigue ahí, lo mismo que San Juana, o sea, vuelve esa actitud que tanto maneja de Juárez, que para los enemigos justicia y para los amigos justicia y gracia, pero aquí llegamos al exceso, ya pero no es más justicia y gracia, sino es perdón o voltear para otro lado, es ignorar. Oye, a razón de que reciba una corrección de mi querida Beatriz Pajés, pero no solamente es Ana Gabriela Guevara, sino el señor Alfonso Durazo, los dos, bajo promesas de dejar el cargo para buscar gubernaturas. Sí, y mientras el presidente voltea para otro lado. Beatriz Pajés. Sí, gracias, Eduardo. Mira, fíjate que, bueno, sin duda el análisis que hace Carlos sobre el gabinete, pues es muy acertado. Finalmente es un gobierno sin gabinete. Por todas lo que ha dicho Carlos, porque muchos de ellos no tienen la capacidad, no tienen la experiencia, están sobrados de soberbia, pero además también porque el presidente, un presidente eminentemente autoritario, se dedica a anularlos un día y otro también. Cuando yo hablaba de que, o digo, que Hugo López-Gatell es el más desprestigiado, me refiero sobre todo por el tipo de responsabilidad que tienen, es decir, sobre su conciencia, sobre su terrible irresponsabilidad, sobre su gran negligencia, carga más de 60,000 mexicanos fallecidos. Es decir, es un responsable directo de la muerte de muchos mexicanos que no han podido ser atendidos en los hospitales públicos porque México llegó a la pandemia, llegó al COVID-19 con un sistema de salud ya muy debilitado, sin duda por las decisiones que dio el presidente de la famosa austeridad republicana, que vino precarizando el ya de por sí debilitado sistema de salud. Pero tenemos a un subsecretario que no ha sabido enfrentar con eficiencia una terrible epidemia y que ha recurrido primero a una serie de contradicciones en las que cae un día y otro también. La comunicación que se requiere en un estado de emergencia como en el que tiene México exige una información sistemática, creíble, confiable, y el señor Hugo López-Gatell se ha dedicado a manejar las cifras de contagios y de defunciones de acuerdo a su arbitrio. Ha metido a los gobiernos de los estados en un serio problema precisamente por la imprecisión con la que ha manejado los semáforos y los botones de emergencia. Pero además porque no ha sabido ser el intermediario correcto para llevar protección al personal médico que se ha quejado de estar atendiendo sin los requerimientos necesarios y para no contagiarse. Tan es así que el personal médico mexicano es uno de los que en el mundo está sufriendo más bajas. Por eso, esa es la razón por la cual considero que la responsabilidad, los cargos que se deberían de fincar al señor Hugo López-Gatell, pues no tienen parangón y no tienen parecido con el resto de los otros funcionarios públicos. Eso es a lo que yo me referí específicamente cuando lo señalo, que además de ser una especie de querubín de palacio, porque el presidente lo defiende constantemente y es su favorito, y en contraste con ello, pues es el más ineficaz y cuyas faltas han tenido el mayor alto costo en el país en términos de vidas humanas. La desigualdad es injusticia y desde luego la injusticia cuando viene de Palacio Nacional se subraya más. Lo que acabas de decir, Beatriz Pajés,
implica una gran responsabilidad de quien tiene a su cargo precisamente el manejo de la pandemia. Coincido plenamente y sobre todo agrego un aspecto que vale la pena señalar. El señor Hugo López-Gatell, la primera imagen, por lo menos en lo personal, en mi modesto punto de vista, cuando en público el presidente de la República dice que la pandemia se va a controlar más o menos para el 15 de abril y voltea a ver al señor Gatell y le dice, ¿verdad que por el 15? Y le faltaron pantalones y agallas, le faltó dignidad profesional para decirle al presidente, no, señor presidente, no va a ser el 15 de abril, nos vamos a ir hasta septiembre, porque lo sabía, si es que algo de conocimiento tiene. Y lo menos que pudo haber hecho es decir, no, nos vamos a ir hasta septiembre o octubre. Pero lo dijo con un temor, y si tú te acuerdas, dice, le contestó al presidente, pues, más o menos, señor presidente, o sea, no tuvo la gallardía de oponerse y de aclararle. A ver, Eduardo, el señor López-Gatell dijo en un principio que no iba a haber más allá de 6,000 muertes y estamos llegando a los 60,000 y eso de acuerdo a cifras oficiales, porque todo mundo sabe que hay cifras ocultas que podrían estar duplicando la cifra de letalidad, de fallecimientos. Entonces, ¿cómo podemos calificar a esta persona que ni siquiera tiene el valor, como bien señalas, y la fuerza, la autoridad moral para responder a los principios fundamentales que le exigen el simple hecho de ser médico, su ética médica, ¿dónde está? Desde luego, Beatriz, y además de esto, todavía por si fuera poco, el tipo no tiene los pantalones para renunciar, si fuera el caso, o el presidente no tiene a nadie mejor. Si él es el mejor, imagínate, Beatriz, imagínese, auditorio, quién está que pueda hacer las cosas bien de parte de ese gobierno. Carlos Ramos Padilla. Pues yo creo que es el costo de pasar o de creer que está pasando de técnico científico a político improvisado. Él debe dar cifras sobre epidemias, no debe participar de discursos de carácter político ni de apoyo al presidente de la República. Esa no es su función. Su función es la de advertir, la de prevenir, la de controlar, pero no lo está haciendo. Y a manera no de controversia, sino de enriquecimiento, si me permiten, en esta conversación, yo vuelvo al tema de quién está más desacreditado. Yo entiendo que para Beatriz Pajés, la muerte de los mexicanos significa mucho y pesa mucho en la conciencia nacional, en el luto nacional. Y hay quien está solicitando que el 15 y 16 de septiembre nuestra bandera nacional esté a media asta, con antorchas o sin festejos, como lo quiera el presidente de la República. Recordemos que hace un año nos engañó diciendo que no había celebración ni cena por austeridad en Palacio Nacional, y sí la hubo. Manipuló las imágenes televisivas para aparentar que solamente él estaba en el salón de actos de Palacio Nacional, solo él y la Guardia de Honor, y había una fila de invitados especiales que después estuvieron en esa cena y que fue ampliamente divulgada, incluso por el propio embajador de los Estados Unidos. Pero, a ver, vuelvo a preguntar, vuelvo a cuestionar, quizá en un aliento de escucharme a mí mismo, pero si las muertes nos preocupan por pandemia, por irresponsabilidad, por falta de controles sanitarios, yo preguntaría dónde está Alfonso Durazo. Y voy a decir por qué. Ya se nos olvidó cómo una serie de criminales asesinaron, fusilaron, acribillaron a niños y a mujeres inocentes de la familia Levarón. ¿Y cuál ha sido la respuesta? ¿Cuál ha sido la conclusión? Ninguna. Ya se nos olvidó cómo dejaron escapar a Ovidio. ¿Cuál ha sido la respuesta y la conclusión? ¿Hay seguimiento? ¿Hay inteligencia nacional? ¿Se nos ha informado dónde está Ovidio y sus secuaces? ¿Le dieron seguimiento? ¿Qué pasó con el ataque aquí en la Ciudad de México al señor Omar García Harfuch? Que no solamente
es el registro del atentado en una de las avenidas principales y más vigiladas y cuidadas del país, que es Paseo de la Reforma, en la zona de embajadas, sino que ahora estamos recibiendo videograbaciones de encapuchados bien armados, anticipando que él está francamente vinculado con el narcotráfico y que por eso, años atrás, también asesinaron a su medio hermano. Y le dicen que se las van a cobrar. Y pregunto, ¿dónde está lo que yo mencionaba hace unos momentos? El nacimiento, origen o advertencia de nuevos grupos guerrilleros que le declaran la guerra al gobierno de la Cuarta T a razón de presentar armas y decir que si la Guardia Nacional o el Ejército no se retiran del sureste, habrá enfrentamientos. Y me pregunto, ¿y los feminicidios que van al alza, que se siguen incrementando? ¿Y qué pasó? Asalto de la delincuencia común, asalto con violencia, asalto sin violencia, pero la muerte que se registró del padre de un exsecretario de gabinete como Luis Miranda. Son solamente ejemplos muy burdos, muy a la mano, muy a bote pronto del asunto de muertos en este país. Nunca se habían encontrado y se habían registrado tantos cementerios clandestinos, tantos muertos y tantos camiones sin refrigeración llenos de muertos como en esta administración. Aunque nos digan que es culpa del pasado. Llevamos ya casi 2 años, e insisto, es cierto, preocupa que la gente se esté muriendo porque no trae cubrebocas, porque el presidente dice que hay que salir a las plazas públicas a abrazarnos. ¿Pero qué de los inocentes que mueren acribillados, repito, como el caso Levarón, por la mafia, por el narcotráfico, por el crimen organizado en este país? Muy fuerte lo que se dice. Estamos aquí en el análisis con Beatriz Pajés y Carlos Ramos Padilla. Si me permiten, vamos a un corte y regresamos. Hacías un comentario importante, Carlos, y muy fuerte, un señalamiento muy fuerte como los de Beatriz, pero yo les diría a los dos, todo lo que ustedes me digan de lo mal que pueda estar el gobierno, eso era antes, eso es problema de la corrupción, hoy ya no hay corrupción. Cuando corrupción es también nombrar y hacer cosas sin saber. Lo que mencionaron en un principio de lo que sucedió en API con el gobierno, con la empresa de API en Veracruz, llama la atención porque denota absoluta ignorancia de parte del presidente, más cuando él mismo nombró al director de la API Veracruz, que es una desconcentrada que depende de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y que se fue a fondo diciendo que el gobierno de Salinas y el gobierno de Peña Nieto le habían dado en concesión durante 100 años, y todavía se atrevió a decir lo que ni en la época de Porfirio Díaz se hizo, sin saber que esa empresa paraestatal depende de él. A ese nivel estamos. Beatriz Pajés. Sí, mira, sin duda la ineptitud es una forma de corrupción con altos costos para un pueblo, sin duda. Déjame que le ayude yo a Carlos Ramos, ahora que viene, le ha dado por hacer listas. Y te quiero agregar, mi querido Carlos, el tema del secretario de Hacienda. Vamos, yo te diría que en abono a lo que tú dices, pues que no tenemos secretarios de Estado, sino lo que tenemos son sepultureros, porque
ya sea en términos de vida física o en términos de esperanza. El gobierno actual, el actual gabinete, ha estado dedicado precisamente a matar las oportunidades de México y de los mexicanos. Por ejemplo, la Secretaría de Hacienda. A ver, el secretario de Hacienda, que también en otro país ya debería de haber presentado su renuncia al desplomarse en más del 18% el Producto del Interno Bruto. Ya debería de haber renunciado cuando la falta de políticas y de decisiones para evitar la profundización de la crisis económica producto de la crisis sanitaria ha mandado a la calle a más de 6 millones de mexicanos. Ya habría renunciado por haber acatado, es decir, si tuviera dignidad, no hubiera acatado la decisión del presidente de la República de dejar a la pequeña y mediana empresa sin apoyos para evitar la desaparición de miles de empleos, de fuentes de trabajo como producto del confinamiento. Estamos ante una política económica que lo único que ha logrado es la precarización de la calidad de vida, la multiplicación de la extrema pobreza y ha regresado lo que no veíamos desde hace décadas o quizás un siglo en México, y es el hambre. Volvemos ahora a ver en las calles de las principales ciudades del país a mexicanos tirados en la calle, hambrientos, vendiendo los artesanos, no vendiendo, los artesanos te intercambian sus pequeños objetos a cambio de un pan, de un bolillo, de algo para comer. Es decir, Carlos, yo coincido absolutamente contigo. Este no es un gabinete, este es un conjunto de sepultureros que están convirtiendo a México en un cementerio. Y además, Beatriz Pajés, serviles que son incapaces de asumir su responsabilidad frente a la administración pública. Porque les encanta el poder y les encanta el dinero que están recibiendo. Llegaron con mucha hambre, Eduardo, con mucha hambre, y son muy peligrosos porque van a ser más corruptos que los corruptos. Y no solo eso, lo que yo veo en el fondo es el esquema de lo que siempre se dijo y que temíamos o decíamos que no fuera, que es el tema de seguir la misma pauta de Venezuela, el desaparecer, extinguir a la clase media y volverla pobre para poder tenerla controlada. Carlos Ramos Padilla. Fíjate que no sé si sea atinado o no, pero he escuchado a varias personas ya anticipar que la Cuarta T no llegó a gobernar, sino a vengarse. Y me parece eso muy, muy delicado y muy preocupante. Fíjate que con asombro escuchábamos los mensajes del ya difunto Hugo Chávez, cuando decía que hablaba con pajaritos. Y nos sorprendía porque era un hombre de gobierno, un líder de su nación, de su país. Y nos decía que hablaba con pajaritos, pero ya que me señala Beatriz que tengo mi lista también de otras reflexiones y de otros pensamientos, que querida Beatriz, me sorprende que en un país como el nuestro no haya ningún reflejo de reclamo, ninguna molestia, o dicho de otra manera, no pase nada. Es decir, que el presidente de los mexicanos tome las mañaneras para enviar mensajes a la nación, homilías o cursos pedagógicos, ya no lo sé qué es, pero que anticipe que los sentimientos de la nación se los escribieron a Vicente Guerrero, no a Morelos. Cuando dice que Juárez, que él quiere morir como Juárez, cuando dice que don Benito se casó con Carmelita Romero Rubio, no con Margarita Maza. Cuando interpretando, recordando o leyendo el mensaje del Benemérito, el señor López Obrador dijo: el derecho al respeto ajeno es la paz. Así lo dijo.
el derecho al respeto ajeno es la paz. Cuando nos anticipó que mientras los búfalos, que no eran búfalos, eran bisontes, pero que mientras los búfalos pastaban en Nueva York hace 10,000 años, ya había universidades en México. Es decir, estoy hablando del hombre que dicta los caminos y el destino de nuestro país, el hombre que administra nuestros recursos y quien nos representa ante las Fuerzas Armadas. De él estoy hablando. Para que emita este tipo de aseveraciones y no pase nada en este país, me parece muy, muy delicado. Decía yo hace unos minutos, me parece también profundamente increíble que vaya contra un personaje como Héctor Aguilar Camín o la revista Nexos o la empresa que ellos representan, cuando vemos a su titular del Fondo de Cultura Económica diciendo que si no nos gusta, no las... y doblada. Y no pasa nada. Cuando el señor Epigmenio Ibarra, y tengo las grabaciones, anticipa que los soldados mexicanos son asesinos. Y luego escuchamos que el presidente de la República dice, también tengo la grabación, dice, si por mí fuera, eliminaría al ejército de México, porque somos un país de paz. Y se le olvida la soberanía nacional, se le olvidan los valores nacionales, se le olvida que el ejército mexicano es el primero que da la cara y el pecho para salvar vidas en casos de desastres naturales. No acabo de entender, queridísima Beatriz, cómo como pueblo, como sociedad, podemos tolerar y aceptar este tipo, ya no de ocurrencias, sino de pifias, de trivialidades y de dislates. Y no solo de dislates, lo que dijo Beatriz, le cuestan mucho a la patria, le cuestan mucho al país. Si no tienen oficio político y no tienen los conocimientos, a nosotros para tener licencia de locutor en su momento nos exigían muchas cosas, lo hemos dicho Carlos Ramos Padilla, y estar frente a un micrófono y con el lenguaje corporal decirle a la gente que no utilicen el tapabocas, que con el lenguaje corporal digas que todo va bien cuando tienes las evidencias de que va mal, eso es un crimen de lesa patria. Beatriz Pajes. Mira, yo creo que López Obrador llegó con un plan muy claro. A veces creemos que está inmerso en una serie de confusiones. Él trae un plan muy, muy preciso. Creo que su proyecto político está dividido en dos partes. En la primera parte del sexenio, del 2018 a las elecciones del 2021, los primeros 3 años, se va a dedicar, como lo está haciendo, a desmantelar todas las instituciones, a tratar de destruir el viejo o el antiguo sistema político, a tratar de aniquilar lo más que pueda a sus adversarios, como lo ha venido haciendo, llámense empresarios, llámese periodistas, medios de comunicación. Pero en la segunda parte del sexenio necesita consolidar este proyecto autocrático que tiene, pero para ello necesita algo muy importante. Necesita ganar las elecciones del 2021, pero sobre todo volver a obtener, que su partido vuelva a obtener la mayoría en la Cámara de Diputados, para que una vez que la tenga, pueda derogar la Constitución vigente y redactar y aprobar una hecha a la medida del caudillo. Si logra esto, como lo hizo Hugo Chávez en su momento, claro, a partir de ese momento, México va a entrar en el túnel oscuro de una dictadura. Ese es su plan. Por eso está debilitando y destruyendo todo lo que puede destruir. Y el epílogo de esa destrucción pretende ser la Constitución del 17. Para él, promulgar la propia. Y a partir de ahí, mis queridos amigos, vamos a perder el país. Esa es la razón por la cual
en este momento muchos actores tendríamos que estar totalmente concentrados en evitar que el partido en el poder se salga con la suya en el 2021. Y esa es la razón también por la cual vemos que, escudado en una llamada austeridad republicana, aparentemente para combatir la corrupción, lo que esconde es el desvío de billones de pesos para comprar votos y conciencia a través de un ejército electoral que recibe el nombre de servidores de la nación, que están entregando a lo largo y a lo ancho del país cantidades impresionantes de dinero para que en el 21 voten por Morena y consolidar el proyecto autoritario de López Obrador. Se ha dicho que los partidos políticos no tienen ideología y que cuando se juntan para hacer alianzas se olvidan de sus ideologías. Yo pienso que las ideologías funcionan cuando se tienen condiciones en el país regulares, pero como lo ha señalado Beatriz Pajés, en este momento estamos ante una situación irregular del país en la que se hace necesario la creación de un frente, de un bloque, de un grupo de mexicanos, independientemente de ideologías y de partidos, que se preocupen por salvar a la patria, porque me parece, y coincido contigo, Beatriz, que en este momento la patria está en peligro. Carlos Ramos Padilla. Fíjate que coincido plenamente con Beatriz Pajés en el sentido de que efectivamente una de las disposiciones místicas, ideología que ha cumplido a cabalidad el señor López Obrador es haber mandado al diablo a las instituciones. Yo pienso que había cinco de las grandes instituciones en el país que aún se habían salvado y ya no es así, lamentablemente. O yo le pregunté a cualquiera de ustedes que me diga una institución, en este momento, una institución fuerte, sólida, autónoma. Las 5 que yo pienso podían haberse salvado y ya no lo es así, y doy razones, serían la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha sido francamente vulnerada por el Ejecutivo. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que está siendo utilizada simplemente para defender los intereses de grupos afines a la izquierda, nada más. El Instituto Nacional Electoral, que hoy quiere ser botín de control electoral. La Universidad Nacional Autónoma de México, que ha sido marginada, menospreciada por el gobierno de la 4T, a razón de que el doctor Graue, con los pantalones bien puestos, defendió 2 cosas importantes de la UNAM: la autonomía y el examen de admisión. Y la última institución que me parece ha sido francamente vulnerada ha sido el Ejército Mexicano, que en apariencia le está dando mucho espacio, le está dando mucho juego, pero los utiliza, repito, como muralla humana ante fenómenos migratorios, como albañiles constructores de aeropuertos, o simplemente se permite que los embosquen para asesinar a nuestros soldados o que los humillen y los arrastren grupos de insurrectos. Me parece que estas 5 instituciones se habían salvado y hoy están tan vulnerables, tan golpeadas y tan minadas como todas las demás, porque ya se mandaron al diablo a las instituciones en este país. La lista es larga. Podríamos llevarnos varios programas enumerando las pifias y los errores. Desgraciadamente, el tiempo se nos agota. Les voy a pedir en un minuto llegar a una conclusión, Beatriz Pajés y Carlos Ramos Padilla. Beatriz. Bueno, sin duda, yo coincido con lo que decías hace un momento, Eduardo, como nunca el país está en riesgo, su democracia, sus libertades. México puede entrar en cualquier momento a un régimen autocrático y hoy los mexicanos que no queremos perder al país tenemos que estar en estado de emergencia para, dentro de nuestras posibilidades, y como periodistas creo que tenemos la obligación moral de denunciarlo, de decirlo, para conmover conciencias y, hasta donde sea posible, evitar la consumación de un proyecto autocrático que cancelaría el futuro de la nación. Gracias, Beatriz Pajés. Carlos Ramos Padilla.
Pues en el tono y sentido doméstico, como lo ha manejado Beatriz, hablando de nuestra nación, no tendría nada más que agregar, sino sumarme no solamente a las críticas, a los reclamos y a las sugerencias de Beatriz, a su análisis, sino en estos días hay que estar muy pendientes de las probables reacciones que pueda tener el Foro de Sao Paulo, ojo, y el probable triunfo de los demócratas en los Estados Unidos. Tanto en el sur con el Foro de Sao Paulo como en el norte con los demócratas podríamos tener fuertes nubarrones convertidos en huracanes y, repito, ante una inexperiencia y una serie de ocurrencias de nuestro país en materia de política internacional que nos han arrastrado al desprestigio. Solo basta ver los programas de comediantes, los programas cómicos o de análisis en el mundo internacional, cómo se refieren, ojo, al presidente de México, no al pueblo de México, sino al presidente de México. Es ofensivo lo que se dice de Andrés Manuel López Obrador fuera de nuestras fronteras. Yo me atrevo a decir algo que deben de reflexionar, no los mexicanos que tienen conciencia de esto y que estamos trabajando y viendo lo que se puede llegar, lo que puede llegar a pasar en México, sino aquellos que han votado por él y que ciegamente creen y le hacen caso a él. En ninguna parte del mundo el poder en un solo individuo ha sido en beneficio de la sociedad. En ninguna parte del mundo. La tiranía a lo largo de la vida ha sido un elemento catastrófico para cualquier sociedad. Y eso no se trata de que sea Andrés Manuel o Peña, o pónganle el nombre que sea. No podemos permitir que el destino de este país se finque en las ocurrencias o las ideas de un solo individuo. Les agradezco a ustedes, le agradezco a quienes está escuchando del otro lado de la pantalla, desde luego en la producción a José Luis Palomo, en los controles Carla Chacín, Adri Fernández, Ana Guerrero, Jimena Sáenz, Alan Pluma, Sergio Morales, Marco Mendoza y finalmente Carlos Ramos Padilla. Muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias, Beatriz. Un honor y placer estar contigo. Igualmente, querido Carlos, Eduardo, muchas gracias. Buenas noches, Beatriz Pajes. Muchas gracias. Un abrazo. Desde luego a ustedes. Nos despedimos y los esperamos el lunes en una nueva emisión del análisis aquí en Despierta TV. Buenas noches.